Señor presidente, señorías, este es un debate que interesa a la ciudadanía, que preocupa a la gente y que nosotros hemos tenido la oportunidad de considerarlo en anteriores ocasiones. La primera de ellas en una proposición no de ley presentada por Nueva Canarias cuando Zapatero era presidente del Gobierno y donde reclamábamos entonces algunos o bastantes de los contenidos de esta proposición no de ley que presenta el Grupo de Coalición Canaria. Pero no es solo en estas dos ocasiones las que hemos hablado de este asunto sensible y relevante que daña a miles de familias, pero que preocupa a la mayoría social, sino hemos tenido la oportunidad de interrogar aquí al señor presidente del Gobierno sobre las medidas a adoptar en la materia y también a la responsable del departamento. A nosotros nos parece, y lo hemos dicho también de forma reiterada, que esta crisis está haciendo pagar los platos rotos a los más débiles, y esta pudiera ser una de sus expresiones más crudas. Esta crisis no ha acabado, esta crisis continúa, y dicen muchos expertos que en el mejor de los casos se cronifica, que los niveles de deterioro socioeconómico para un amplio sector de la mayoría social se mantendrán los próximos años. De manera que el problema de los desahucios, el problema del deterioro socioeconómico de las familias, de los desempleados, no solo no ha tocado fondo, sino que todavía, desgraciadamente, va a tener un largo recorrido. Por ello, sigue siendo absolutamente actual persistir en la necesidad de respuestas adecuadas a la realidad sobrevenida. Aquí las Cortes Generales tienen mucho que decir, no hay ninguna duda. La ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria solo pueden ser reformadas en ese ámbito. Y hay que decir que no se salva ninguno de los dos grandes partidos. Y ni siquiera sirve de pretexto que el otro lo haya hecho mal. Lo que es indiscutible es que en España la crisis económica está haciendo que miles de familias pierdan su única vivienda, porque tenemos una legislación injusta, desequilibrada, lo dicen los tribunales europeos, hoy el resquicio más importante para que la Administración de Justicia paralice tanto desastre y tanta injusticia. Ni entonces ni ahora se ha estado a las alturas de las circunstancias. Y no puede ser un argumento, y desde luego no es un pretexto, el que el otro tampoco lo hiciera bien. A nosotros nos parece oportuna y con buenos contenidos esta proposición no de ley. Entre otras cuestiones porque está trabajada, que no siempre pasa. No somos aquí los que ponemos el baremo de lo que está bien trabajado o no. Pero hemos de decir que como nos leemos los papeles, creemos que esta proposición no de ley se ha trabajado, ha buscado o las respuestas que entendemos pudieran mejor contribuir si se dieran las mayorías políticas a encauzar este problema. Es necesario, y no va a ocurrir en esta ocasión porque la ley está de facto aprobada por las Cortes Generales, una modificación de la ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria para favorecer la dación en pago. Esto no se va a conseguir porque hay una mayoría política en España que dice que no. Y desgraciadamente creo que el único camino que queda es modificar esa mayoría política. Tampoco se van a paralizar los desahucios al conjunto de familias afectadas por este drama, solo en situaciones excepcionales y casi imposibles de cumplir. Los contenidos del segundo Real Decreto de la etapa del Partido Popular, incorporados a la ley de facto aprobada, tampoco resuelven los problemas. De manera que nos parecen bien los puntos A y B de la proposición no de ley y, por supuesto, nos parece especialmente importante el Fondo Social de la Vivienda. Y aquí voy al asunto de la solvencia de la banca. Aquí voy al asunto de la solvencia de la banca. Para garantizar la solvencia de la banca, el Estado español, nosotros, los ciudadanos, nos hemos endeudado en más de 40.000 millones de euros en un préstamo
europeo, además de lo que se ha enterrado en recursos del FROB y además de los avales por casi 60.000 millones. Todas esas operaciones de la llamada reestructuración bancaria han estado destinadas a garantizar la solvencia de la banca y que pagamos todo en déficit, en deuda y en pérdida de bienestar. Lo que no entienden los ciudadanos, porque es difícil de entender, es que ahora el llamado Banco Malo, la sociedad de gestión de activos de la reestructuración bancaria española, tenga, no se sabe bien porque la información es confusa, es poco transparente, tenga en torno a 700.000 viviendas que los bancos se quedaron en dación en pago de las inmobiliarias y promotoras. Es decir, 700.000 viviendas de bancos, promotoras e inmobiliarias se las ha quedado de facto el Estado a través de la dación en pago y no se puede, porque cuestiona el futuro del sistema financiero, garantizar la dación en pago de 15, 20, 30.000 ciudadanos, familias que han perdido el empleo y que no pueden hacer frente a la hipoteca. Esto no lo entiende nadie porque esto no es explicable. Esto significa que hay gobiernos y mayorías políticas que están dispuestas a hacer lo que sea, a endeudarnos hasta la ceja para garantizar la solvencia de las entidades financieras con dinero de todos. Y no están dispuestos a hacer el menor esfuerzo por salvaguardar los intereses de una parte de la ciudadanía que lo ha perdido todo o casi todo y que precisa de la ayuda colectiva. De manera que nosotros insistimos y reclamamos una modificación de la norma para garantizar la dación en pago de los ciudadanos que han perdido su trabajo, que tienen una única vivienda, de la misma manera que se ha regulado históricamente para los poderosos. Desgraciadamente esto no va a ocurrir y fíjense lo que les digo, hoy aportan más soluciones al drama de los desahucios el trabajo de los colectivos ciudadanos que están detrás de ese movimiento cívico que representa estos desahucios. Están haciendo más por la familia, los ayuntamientos comprometidos y trabajando al lado de los ciudadanos, buscando negociación, buscando parques de vivienda pública para ponerlo en circulación. Hacen más por este colectivo de ciudadanos comunidades autónomas que, rebuscando la normativa, buscan huecos para defender el interés de los más necesitados, como es el decreto ley de Andalucía, que esperemos replique el Gobierno y luego me referiré a ello. Y hacen más por los ciudadanos los propios jueces, que rebuscando en la normativa, aprovechando la sentencia de Luxemburgo, están paralizando lo que las Cortes Generales no han sido capaces de hacer. De manera que no tenemos ninguna duda en la necesidad, en la pertinencia de la proposición no de ley. Pero eso sí, estamos demasiado acostumbrados al y tú más y no tengo ninguna responsabilidad. Esta comunidad tiene competencias en vivienda. Y lo que no puede ser es que cuando uno está allí la culpa es de la comunidad autónoma y cuando uno está aquí la culpa es del Estado. Oiga, totalmente de acuerdo en las exigencias de la Administración General del Estado con estos contenidos. Totalmente de acuerdo. Pero ¿y qué pasa con nuestra comunidad? Con nuestras competencias, con nuestro Gobierno. Ni una palabra. Y es ahí donde vienen nuestras enmiendas, para decir que aquí hay competencias en vivienda y se pueden hacer cosas. Y para recordarnos, para insistirle al Gobierno que tiene que de forma rápida enviar a esta Cámara la modificación de ley de vivienda para parar los desahucios en determinadas condiciones. Y vamos a esperar a ver si las condiciones que dice la PNL se cumplen para la modificación de ley. Pues aquí se pone 4 veces el IPREN, que nos parece bien, Pero, por lo tanto, que se mande esa ley aquí, que lo que pasa en Visocán, en la Dirección General de turno, se gestione con transparencia y con diligencia. Que el Fondo Social de Vivienda, que nos parece muy importante, se movilice. Y aquí decimos una cuestión porque es imprecisa en mi propuesta y creo que, si ustedes me lo permiten, la rectificaríamos. Vivienda, en el punto 5, favorecer la movilización a través de incentivos y penalizaciones del parque de viviendas privadas de propiedad de las entidades financieras, de inmobiliarias y de sociedades de gestión de activos, en ningún caso de particulares. Y no está claro y pido pues ahí una enmienda a mi propia propuesta.
En definitiva, señorías, de acuerdo en las exigencias al Estado, absolutamente de acuerdo en los contenidos, porque creo que recogen respuestas que sí serían operativas de existir, pero añadiendo... Un minuto para concluir. Añadiendo a las propuestas de esta PNL la exigencia al Gobierno para que cumpla con su deber en el ámbito de sus responsabilidades, con las precisiones que haga falta, porque esto es lo que legitima la posición de los grupos que sustentan al Gobierno. Aquí se hace lo que se puede, lo que está en nuestro marco competencial, y se exige a los poderes centrales del Estado lo que se tenga que exigir, porque allí se residencian competencias y capacidad legislativa que no tenemos aquí. De manera que nosotros le proponemos a doña Rosa Pulido un conjunto de enmiendas que creemos que lo que hacen es legitimar, completar y mejorar la proposición no de ley, que en cualquier caso estamos totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias.